Hola, buenas tardes a todos los que estáis conectados. Mi nombre es Paula Enríquez, soy abogado del despacho Ontier, del departamento mercantil, y voy a cubrir los aspectos mercantiles de la Constitución o de la manera de la que la empresa mexicana se establezca en España. Conmigo están también otros tres compañeros del despacho. Daniel, que va a cubrir los aspectos y las cuestiones fiscales para la empresa mexicana establecerse en España. Mi compañero Ricardo, que cubrirá todos los aspectos de extranjería, sobre todo de los administradores y personal de la empresa. Y mi compañero Santiago, que finalizará también con todos los aspectos laborales. Vale, en cualquier caso, todas las cuestiones que os vayan surgiendo, por favor, las vais escribiendo por el chat y al finalizar la charla, que va a ser bastante breve, pues abriremos un turno de cuestiones y os intentaremos dar respuesta a todas aquellas preguntas que hagáis. Brevemente, para los que no conozcáis Ontier, voy a hacer una pequeña introducción. Ontier es un despacho internacional, nacido en España hace ya bastantes años, de la fusión de dos despachos locales españoles, Ramón Hermosilla y Gutiérrez de la Roza, y que desde 2011 tenemos una presencia internacional, sobre todo en Latinoamérica, donde actualmente somos el despacho con más presencia, el despacho español con más presencia en toda la región. Tenemos oficinas en México, tenemos oficinas en Colombia, en Paraguay, en República Dominicana, Chile. Bueno, cubrimos casi todos los países de Latinoamérica. Además de allí, también tenemos presencia en Europa, principalmente en España, donde tenemos 4 oficinas, en Portugal, en Reino Unido y en Italia. Nuestra forma, lo que hacemos en cada país es una cobertura total, integral, y siempre hacemos derecho local. Por tanto, cualquier consulta o que te podáis tener, pues nada, no dudéis en transmitirosla. No me voy a enrollar más y voy directamente a hablar inicialmente de las formas en que una empresa mexicana puede establecerse en España. Principalmente podemos decir que hay tres formas de establecerse en España, que serían a través de una oficina de representación, a través de una sucursal o a través de una filial. ¿Vale? La oficina de representación realmente es, como su nombre dice, una simple oficina. Estas oficinas no pueden ejercer actividades económicas y realmente lo único que pueden realizar son estudios de mercado. Esa es la figura cuando una empresa extranjera pretende abrir mercado en un país, pues esta es la primera figura, la primera forma de establecerse en el país, ¿no? A través de una pequeña oficina de representación, la cual no exige ningún tipo de trámite legal, ningún tipo de requisito jurídico, de manera pues que es muy sencillo. Pero como decíamos, no se pueden ejercer actividades económicas a través de esta oficina de representación. Luego, las dos maneras más normales y típicas de establecer una presencia en España de una sociedad extranjera, en este caso una sociedad mexicana, serían a través de lo que conocemos como sucursales y a través de la filial. Son semejantes pero diferentes. Las principales diferencias, o en lo que consiste una sucursal, y voy a empezar a hablar de ellas, es que no tienen personalidad jurídica, sino que son una simple empresa o oficina dependiente de la matriz mexicana, ¿vale? También es una manera más sencilla de establecerse en España, ya que los trámites que se exigen son menos que para una filial, si bien es cierto que a pesar de no tener personalidad jurídica, a pesar de ser una figura no tan complicada como una filial, los trámites que se exigen también a veces son costosos en cuestión de tiempo e incluso también de dinero. En este caso, hablando de México, serían menos porque no hacen falta tantas traducciones, pero estamos en otros países, es un trámite bastante complejo algunas veces. ¿Quién constituye sucursal? Pues generalmente se constituyen las sucursales aquellas entidades que no tienen muy clara la duración de sus actividades en España, ¿no? Entonces, una forma también inicial, a veces, de llegar a España, ¿vale? ¿En qué consiste, por tanto, la sucursal? Como decíamos, la sucursal no tiene personalidad jurídica, sino que es un establecimiento que depende de la matriz, de la sociedad extranjera,
y por tanto tampoco tiene un órgano de administración como tal, sino que simplemente podrá nombrar uno o varios representantes legales que puedan pues, representar a esta entidad pues de cara a terceros, con la clientela, etcétera. Sí que tienen autonomía de gestión, las actividades que desarrollan tienen que ser al menos algunas de las que realice la matriz de la que provienen y necesitan inscripción y darle publicidad registral, acceden al registro mercantil, si bien es cierto que esta inscripción no es en ningún momento constitutiva, sino que simplemente es de carácter informativo, podremos decir. ¿Cómo se constituye una sucursal? Una sucursal, lo primero que necesitamos es un acuerdo del órgano de la sociedad matriz. Del órgano, pues esto se regirá por ley mexicana y será un acuerdo de consejo, un acuerdo de junta, dependiendo de lo que establezcan las leyes del país, acordando la creación de esta sucursal, y se le solicitará también al consulado español en México que emita una certificación en la que se ponga de manifiesto que la sociedad matriz existe, está constituida conforme con la ley mexicana. Estos dos documentos tendrían que estar traducidos en caso de no estar en español, pero en este caso estarían, y legalizados a través de la apostilla de La Haya. Además de este acuerdo de la sociedad matriz, acuerdo de consejo o de junta, aparte de la certificación del consulado, necesitaríamos también los estatutos y la escritura de constitución de la sociedad matriz. Lo mismo, deberían estar traducidos, que en este caso estarían, y apostillados. Toda esta documentación accede al registro mercantil español. Una vez que tenemos este acuerdo de la sociedad matriz y toda su documentación debidamente apostillada, lo que hay que hacer es un depósito bancario por el importe que la matriz acuerde que se va a constituir esta sucursal. No hay un importe mínimo ni máximo, sino que será simplemente el importe que la matriz considere necesario pues, para que esta sucursal pueda desarrollar su actividad en España. Además de esto, para que acceda al registro, como dijimos, la constitución de la sucursal, necesitamos otorgar una escritura pública ante un notario español y ese documento ha de registrarse. Además de esto, la sociedad tiene que obtener un número de identificación fiscal, primero provisional, más adelante será el definitivo una vez que esté inscrita en el registro mercantil, y también habrá que liquidar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es un 1% del capital que decidamos darle a la sucursal. Como decíamos, a pesar de que la inscripción no es constitutiva de la sucursal, sí que es obligatoria, por lo tanto hay que inscribir la sucursal. Y aparte de inscribir el acuerdo, la escritura pública que se ha otorgado ante el notario español, tenemos que acompañar a esta documentación toda la documentación de la sociedad matriz, que realmente es la única entidad que tiene personalidad jurídica. Tenemos que presentar debidamente legalizados y, en su caso, traducidos, documentos acreditativos de los estatutos vigentes de la sociedad matriz, los administradores y la creación de la sucursal, que sería la escritura pública otorgada ante notario español, donde indicaremos el domicilio que se le ha dado en España. Eso es importante, tiene que ser un domicilio español. Los representantes que se han nombrado para representar legalmente a la sociedad y la identidad de esas personas y también de los administradores de la matriz. Y finalmente, una vez que acceda toda esta documentación al registro mercantil y se inscriba, tendremos que obtener el NIF definitivo. Una vez obtenido el NIF definitivo, tendremos que hacer también una declaración en el registro de inversiones extranjeras y ya posteriormente requisitos legales post inscripción simplemente son la presentación de las cuentas anuales y la llevanza de la contabilidad. Es importante destacar que las cuentas que van a acceder al registro son no solo las de la sucursal, sino también las de la entidad matriz. ¿Vale? Luego, el régimen fiscal que se les aplica va a depender de los convenios de doble imposición, pero mi compañero Daniel va a entrar luego a detallaros cuáles son las cuestiones fiscales de cada una de estas entidades.
Ahora hablamos de las filiales, que realmente las filiales es la manera de constituirse en España y lo que consiste es en la creación de una entidad española. Las principales entidades españolas son sociedades limitadas y sociedades anónimas, y la entidad extranjera puede decidir si constituir una sociedad limitada o una sociedad anónima. A grandes rasgos, ambas sociedades son sociedades de responsabilidad limitada para sus socios, y las principales diferencias entre una y otra es el capital que hay que aportar. En una sociedad limitada, el capital mínimo para la creación es de 3.000 euros, sin embargo, para la anónima es de 60.000 euros. También es cierto que en la sociedad limitada hay que hacer, el desembolso tiene que ser total del capital social que designemos. Sin embargo, en la anónima se puede hacer un desembolso de un 25% y sucesivos desembolsos del capital social. Dependiendo del objeto social, de la intención de cada compañía, pues se recomendará constituir un tipo u otro de sociedad. La sociedad anónima en general es una sociedad abierta a diferentes socios, y es el tipo social que, por ejemplo, habría que elegir en caso de que tenga intención la sociedad mexicana de, a través de esta filial, cotizar, por ejemplo, en bolsa. Sociedad limitada, sin embargo, es una sociedad más pequeña en la que la entrada de nuevos socios está restringida. ¿Cómo se crearía la filial en España? La filial en España sí que es una entidad con personalidad jurídica, a pesar que el capital social es extranjero, porque viene de la sociedad matriz, que es una sociedad extranjera, en este caso mexicana. Sí que es una sociedad residente a todos los efectos en España, con su NIF español y con su domicilio social en España. Los trámites para la constitución de esta sociedad son idénticos a los que cualquier otra entidad española tendría que llevar a cabo para la constitución de una sociedad limitada o sociedad anónima en España. La principal diferencia es que necesitamos igualmente un acuerdo de la sociedad matriz, debidamente legalizado o apostillado, en el que se acuerde la constitución de esta filial y las características principales de la filial en España. E igualmente necesitaremos una certificación expedida por el Consulado español en la que se acredite la vigencia y la existencia de la sociedad matriz. Además, otra diferencia con las sucursales, que en este caso, como es una entidad diferente con personalidad jurídica propia, necesita una denominación social. Antes de poder registrar el nombre que el socio quiera darle a la entidad, hay que solicitar una certificación de denominación social para comprobar que el nombre que hemos elegido no está cogido por otra entidad. Una vez que tenemos un certificado negativo y, por tanto, podemos darle nuestro nombre elegido a esta entidad, habrá que hacer el ingreso del capital social, que, como hemos dicho, variará dependiendo de la entidad que queramos constituir. Habrá que elaborar los estatutos de la sociedad, que pueden ser semejantes a los de la matriz, pero no tienen por qué parecerse nada. Es una entidad que, como hemos dicho, es totalmente diferente, con su personalidad jurídica, y se firmará ante notario la escritura pública de constitución, y ese es el documento, la escritura pública de constitución, que irá al registro mercantil. Solicitaremos también, previa a la inscripción, un número de identificación fiscal provisional, y una vez inscrita en el registro mercantil la escritura, solicitaremos el NIF definitivo. Igualmente, deberá declararse la constitución de esta filial, de esta nueva entidad, en el registro de inversiones extranjeras. Bueno, a grandes rasgos, estas son las tres principales formas para una empresa extranjera mexicana para establecerse en España. No obstante, y dependiendo del tipo de negocio, las intenciones de la empresa matriz y demás, se pueden llevar a cabo otros tipos, habrá otras maneras de establecerse, como pueden ser a través de contratos de distribución, a través de UTEs, uniones temporales de empresas, a través de contratos de agencia, de franquicia, consorcios, etcétera. No voy a entrar a valorar esas figuras. Si tenéis alguna duda sobre ellas, no dudéis en decírnoslas al final y las tratamos. Pues muchas gracias. A continuación va a hablar mi compañero Daniel sobre las cuestiones fiscales de las entidades mexicanas. Bueno, buenas tardes, buenos días por ahí. Muchísimas gracias por asistir a este webinar
de constitución de sociedades en España, pues siguiendo un poco el esquema que ha marcado aquí mi compañera Paula sobre principalmente las tres figuras que se podrían utilizar para llevar a cabo una actividad en España, como pueden ser la oficina de representación, la sucursal y ya las sociedades filiales o dependientes. En primer lugar, en lo referente a oficinas de representación, como se comentaba, desde un punto de vista mercantil, la actividad mediante esta figura es muy limitada, no tiene una entidad casi propia, sino que son unas actividades preliminares al desarrollo de una actividad en España y, por lo tanto, a efectos tributarios no constituye para nada una entidad en sí misma, sino que se entiende que es la entidad, en este caso pues mexicana, la que está desarrollando una actividad en nuestro país y que además pues no tiene suficiente presencia ni su actividad tiene suficiente entidad como para estar grabada a efectos de una consideración como residente en España. Por lo tanto, será puramente la sociedad mexicana una contribuyente del impuesto de la renta sobre no residentes por cualquier ingreso por cualquier renta que pudiera obtener en nuestro país y se entendería que esos ingresos se han obtenido sin mediación de un establecimiento permanente, ¿vale? La figura del establecimiento permanente, la verdad es que desde un punto de vista fiscal suele acarrear bastantes discusiones o interpretación de qué supone un establecimiento permanente o no. Entonces, pues bueno, dado la escasa actividad que puede tener una oficina de representación sumado a este tipo de discusiones o complejidades que pueden surgir, pues bueno, no suele ser la figura quizás más oportuna para desarrollar, sino simplemente, pues bueno, como una actividad previa para analizar la futura actividad que se pueda desarrollar. Siguiendo un poco con el esquema, tendremos luego la figura de las sucursales, para las cuales, pues bueno, Paula ha adelantado ciertos puntos. Eh, tras los acuerdos de constitución por parte de la sociedad mexicana de una sucursal en España, pues el primer paso desde el punto de vista fiscal que habría que llevar a cabo sería la presentación del modelo 600, que se trata de la declaración del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en una de sus variantes, que sería la de operaciones societarias. Pues este tipo o esta figura tributaria pues grava constitución de sociedades, aumentos de capital, reducciones de capital, aportaciones, etcétera. Y en el caso que nos ocuparía, pues bueno, sería la modalidad de una constitución de una sucursal. Sería una cuestión principalmente formal, ya que, de acuerdo, pues bueno, desde 2013, quiero recordar, sí, 2013, es una figura, la constitución de sucursales se encontraría exenta del impuesto. A continuación, comentaba también Paula, la obtención de un número de identificación fiscal. Este número de identificación fiscal es único y es continuado para toda la vida de lo que sería la sucursal, salvo que se optase por una modificación de su forma jurídica. Y es un mecanismo, al final, en términos llanos, de que la administración tributaria, al final, cualquier actividad que se lleve a cabo en territorio español, quiere tenerla controlada, quiere poder relacionarse con todos los sujetos intervinientes. Entonces, pues bueno, el número de identificación fiscal es la manera que tiene la administración tributaria de comenzar esa relación con cualquier sujeto que pueda ser parte en relaciones jurídico-tributarias. Este número de identificación fiscal puede ser, o en un primer momento es provisional, y una vez se aporte la escritura inscrita, se obtendría como definitivo, y su validez, hablando del número de identificación fiscal provisional, sería de 6 meses. A continuación, después de obtener este número de identificación fiscal, sería el alta en el censo de empresarios profesionales y retenedores. Este censo es una figura de la que dispone también la administración tributaria y en la que se encuentran incluidos todos aquellos operadores que puedan ser parte de relaciones jurídico-tributarias, pero especialmente que lleven a cabo actividades. Se llevaría a cabo tanto la solicitud del NIF que comentábamos antes como el alta en el censo de empresarios y profesionales, se llevaría a cabo mediante un modelo 036. Es un modelo precisamente para efectos censales y que, además de para solicitar el NIF y el alta, pues tiene un número de aplicaciones muy elevado a efectos tributarios.
Eh, y ya continuando con la última figura que nos indicaba Paula, ya la Constitución, ya una presencia firme con personalidad propia en territorio español, nos encontraríamos con las filiales. Eh, los pasos o las formalidades a efectos fiscales que se han de seguir son exactamente los mismos que con la sucursal. Tendríamos la presentación del modelo 600 de cara a liquidar el impuesto sobre operaciones societarias, transmisiones patrimoniales, el subexpediente de operaciones societarias, una solicitud de NIF primeramente provisional y posteriormente definitivo, también con su validez en el caso del provisional de 6 meses, y finalmente un alta en el censo de empresarios profesionales. Lo mismo, si bien la figura de las filiales, ya sea en su vertiente de sociedad limitada o sociedad anónima como comentaba Paula, su presencia es mucho más activa en territorio español. No hay distinción en cuanto a las sucursales de los trámites a llevar a cabo. Fiscalmente, los trámites formales a llevar a cabo no son muy amplios, si bien requieren de su conocimiento y concretamente pues de cómo cumplimentar esta serie de formularios, el modelo 600 en el caso de operaciones societarias o el modelo 036 en función de la finalidad para la que se utilice. Lo que sí es especialmente relevante desde un punto fiscal es el comienzo de la actividad en territorio español y ya en futuros ejercicios, tanto de sucursales como de filiales. Distinguiendo en estas dos posibilidades, las sucursales serían contribuyentes del impuesto de la renta sobre no residentes en la medida que, como se comentaba, desde un punto mercantil, la sucursal no tiene personalidad jurídica propia, sino que sería como, digamos, una extensión de la sociedad mexicana, la cual se entiende que desarrolla una actividad en territorio español, pero a diferencia de una oficina de representación, la cual comentábamos antes, que no constituye un establecimiento permanente, una sucursal ya tiene suficiente presencia, puede desarrollar una actividad y por lo tanto la sociedad mexicana se entendería que siendo contribuyente de impuestos de la renta sobre no residentes ya desarrolla su actividad como un establecimiento permanente, con lo cual pues bueno, el tipo de tributación es distinto, la mecánica de liquidación del impuesto es distinta y bueno, no se dan diferencias significativas. Y en lo referente a filiales, ya estaríamos hablando de entidades españolas, constituidas en territorio español, de acuerdo con una normativa española, y por lo tanto ya no estaríamos hablando de una entidad no residente que opera en territorio español, sino un contribuyente de lo que en España es el impuesto sobre sociedades. Es el impuesto que grava pues, la obtención de rentas por parte de las personas jurídicas y el cual pues grava su actividad de acuerdo con su resultado contable. Grandes implicaciones, sobre todo en el comienzo de la actividad a efectos de impuestos sobre sociedades de las entidades filiales que se constituyen en España. Tienen un tipo de tributación más reducido que el general, ya que mientras el tipo general de tributación es el 25%, el de las entidades de nueva constitución es del 15% desde el primer ejercicio en el que obtengan una base imponible positiva y el ejercicio siguiente a ese primer ejercicio con una base positiva. Más cosas de cara al impuesto sobre sociedades que afectaría a filiales. Tiene varios regímenes especiales que en función pues, bueno, de la actividad, de la estructura en su caso de grupos, tanto mercantiles como fiscales, pues, bueno, ofrecen varias posibilidades interesantes en cuanto a optimización fiscal. Y luego, pues aparte de impuestos sobre sociedades, tendríamos pues impuestos sobre el valor añadido, impuestos sobre la renta de las personas físicas en cuanto a pues el personal que pueda contratar estas sociedades filiales y bueno, sus implicaciones laborales entrarán a continuación mi compañero Santiago, pero las obligaciones que una sociedad puede tener respecto a sus trabajadores es principalmente de cara a retenciones sobre sus rendimientos del trabajo. Esta es una cuestión, pues bueno, que también es una cuestión diaria de las sociedades desde su constitución y que bueno, está ahí y hay que considerar. Impuestos sobre el valor añadido, tanto operaciones realizadas dentro de España como comercio internacional, pues bueno,
las implicaciones y sobre todo casuística pues es interminable. Y simplemente también, pues bueno, ya efectos de impuestos menos relevantes, pero que también están en el día a día de las sociedades, nos encontramos con el impuesto de actividades económicas, que grava, pues, como su propio nombre indica, el desarrollo de una actividad en territorio español. Y sobre el mismo, pues bueno, indicar que se goza de una exención del mismo durante los 2 primeros años de ejercicio y además las sociedades que no alcancen un importe neto de cifra de negocios superior a 1 millón de euros, pues bueno, siguen estando exentas de este tributo. Y finalmente, pues en temas que se pueden dar cuando estamos hablando de inversión extranjera en España, en temas de fiscalidad internacional, convenios de doble imposición. Diferiría bastante el tratamiento en función de que estemos hablando de una sucursal o de una sociedad española, ya que como comentábamos antes, pues bueno, en el caso de la sucursal estamos hablando de la sociedad mexicana que obtiene rentas en territorio español, y mientras que en el caso de una filial estaríamos hablando propiamente de una sociedad que ya está establecida en España, obtiene rentas en España y por tanto no tendríamos en principio esa implicación internacional. Eh, y bueno, pues desde el punto de vista fiscal simplemente, y por introducir también una materia que quizás mi compañero Ricardo vaya a exponer y que puede resultar interesante, es a posteriori y sobre todo de cara a el desplazamiento de trabajadores desde México a España, es comentar un par de pinceladas sobre un régimen fiscal especial que existe en nuestro país sobre el tratamiento que se obtiene de trabajadores que vienen a territorio español por la obtención de un contrato de trabajo o bien por el desarrollo de la actividad de administrador de una sociedad en España. Principales ventajas de este régimen: es una tributación inferior, por lo cual para rentas altas estamos hablando de a partir de 60.000 euros anuales y hasta 600.000. La tributación se va a reducir de un tipo medio que pudiera alcanzar un 42%, 40, 48%, se va a reducir a un 24%, con lo cual, a efectos de desplazar administradores a España o personal especialmente cualificado y con retribuciones elevadas, pues puede resultar interesante aplicar este esquema. Creo que por mi parte nada más, sin perjuicio de cualquier duda que pueda surgir posteriormente, pues bueno, le doy la palabra aquí a mi compañero Ricardo Bastón, ¿verdad? Sí. A mi compañero Ricardo y que siga con su parte. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Corral. Les voy a hablar un poco sobre los aspectos a tener en cuenta cuando existen miembros extranjeros en la sociedad, por un lado, y por el otro, de las cuestiones a tener en cuenta si se tiene pensado en un futuro desplazar a un trabajador a España. Previamente a la Constitución, es imprescindible que todas las personas físicas cuenten con un número de identificación de extranjero o NIE. Es importante destacar que este número es asignado una sola vez para todas las personas. Si alguien por cualquier cuestión lo ha tenido previamente, lo único que tendrá que hacer es solicitar un certificado nuevo indicando que ya cuenta con este número, que va a ser el equivalente al CURP mexicano, por poner un ejemplo. Este trámite se puede realizar de diversas maneras, tanto de forma presencial aquí en España por el interesado o los interesados, forma presencial también en el consulado de España en México o a través de Poder. Lo único que el Poder tendrá que contar con la facultad expresa para que puedan solicitar el NIE y se tendrá que aportar tanto la solicitud como la tasa pagada, además de algún justificante de que la sociedad está en constitución. Puede ser, por ejemplo, la solicitud de la denominación social, que es el primer paso para constituir, al igual que el pasaporte completo. Por otro lado, les comentaba que si se tiene pensado el desplazar a una persona para que desarrolle el proyecto empresarial aquí en España, tiene que tenerse en cuenta desde el primer momento en el que se surge el plan,
puesto que el permiso de residencia no se da de forma automática con la constitución de la sociedad. Tienen que reunirse distintos requisitos. La sociedad tiene que estar acreditada de alguna manera con algunos informes que otorga la Dirección General de Comercio Internacional y por lo mismo es un aspecto que tiene que tenerse en cuenta previamente a cualquier intención de desplazar a un trabajador. En septiembre de 2013, el gobierno de España implementa una nueva ley, la Ley 14 de 2013, que facilita todos los temas de movilidad internacional para los inversores y para los familiares de los inversores. En un principio, como este webinar trata de la constitución de una nueva empresa, pues les voy a hablar un poco de lo que sería un proyecto nuevo y los 3 requisitos que tendría que tener. En un principio sería un informe de la Dirección General en el que constate que el proyecto empresarial que se presenta concurre en razones de interés general. Esto es, que va a aportar tanto un impacto económico en España o que se van a contratar a diversas personas. Por otro lado, también hay que acreditar que la necesidad de desplazar al representante, que es el que va a desarrollar el proyecto, va en coherencia con el proyecto que se quiere desarrollar. Y por último, un tercer informe en el que se acredite que la persona jurídica pues, cuenta también con determinados requisitos. No obstante, en un futuro también es posible que se desplacen más empleados una vez que la sociedad o que la empresa se encuentre ya más rodada, por decirlo de alguna manera, pero también es conveniente analizarlo desde las primeras etapas de la constitución de la sociedad y desde que se hace el proyecto empresarial y ver cómo se pueden ir incorporando trabajadores si es que interesa a la empresa. Bueno, cualquier duda o pregunta la podemos resolver posteriormente y por mi parte sería todo. Le daría paso a mi compañero Santiago para la parte laboral. Hola, buenas tardes. Buenos días para México. Pues nada, como han dicho mis compañeros, yo voy a tratar de los aspectos laborales y de seguridad social que tienen que ver con la creación de una empresa en España, una empresa mexicana en España. Brevemente y con carácter de repaso introductorio, indicar que para comenzar, la empresa ya ha tenido que pasar por todos esos trámites de índole mercantil, de constitución empresarial, también el trámite fiscal del 036 de constitución del censo empresario que nos explicaba nuestro compañero de fiscal, y ya la implicación laboral o de seguridad social tiene importancia cuando queremos comenzar con la actividad. En este sentido, y en materia de seguridad social, lo principal o lo más importante que se debe hacer es asignar un código, un número que tiene que ver con las comunicaciones o con la información que se va a dar por parte de la empresa a la seguridad social. Esto se denomina en España código cuenta de cotización. Se ha de abrir un código de cuenta de cotización por cada centro de trabajo en cada provincia que quiera abrir la empresa en España. Entonces, este primer punto es un trámite de índole administrativo. A veces trae ciertas particularidades porque, bueno, requiere aportar pues ya con carácter previo la escritura de constitución de la sociedad, el alta en el censo de empresarios que nos ha explicado el compañero de fiscal en el impuesto a actividades económicas y además, lógicamente, pues acreditar la entidad de quien presenta o de quien se presenta como representante legal ante la seguridad social de la empresa en España, independientemente del vehículo o del tipo de empresa que vayamos a utilizar a efectos
de darnos de alta como empresarios. Este paso del código de cuenta de cotización es necesario para empezar a arrancar a efectos de seguridad social, sobre todo si queremos contratar a trabajadores. Decir que una vez realicemos el trámite de alta en el código de cuenta de cotización, a partir de este momento ya la seguridad social nos va a pedir una comunicación constante de manera telemática. Ya, por ejemplo, para contratar al primer trabajador nos pedirá, con carácter excepcional, se puede hacer en algunos supuestos de forma presencial en la Tesorería General de la Seguridad Social, pero casi siempre será ya por vía telemática. En este sentido, pues a efectos de alta de trabajadores, que es lo primero que cualquier empresa tendrá interés en realizar una vez arranque en España, tendrá que presentar un formulario que es el A2 y luego evidenciar la situación legal de ese trabajador en España mediante su NIE, su DNI y, en este caso, su número de afiliación a la Seguridad Social. Dejando de lado esta primera cuestión de seguridad social, también es esencial a la hora de arrancar una empresa en España las comunicaciones con otros dos organismos, otras dos autoridades de la Administración laboral, que son, por un lado, la Inspección de Trabajo y, por otro, la Autoridad Laboral en forma de Consejería de Trabajo de la Comunidad Autónoma en el lugar del centro de trabajo en cuestión donde esté radicada la empresa que queramos abrir, incluso si la empresa la queremos abrir en un propio domicilio particular. En cuanto al primer punto y en cuanto a la legalización del libro de visitas de la Inspección de Trabajo, el libro de visitas de la Inspección de Trabajo es un documento que es obligatorio tener a disposición de la Autoridad Laboral de la Inspección de Trabajo en todo centro de trabajo. El hecho de no tenerlo supone una sanción para la empresa y, bien, hasta el año 2015 era un libro en soporte físico que se diligenciaba en cualquier inspección de trabajo provincial, en cualquier dirección provincial de trabajo, de la inspección de trabajo de cualquier capital de provincia de nuestro país, de España, pero después del año 2015 es posible diligenciar también un libro de visitas de la inspección de trabajo de forma telemática. Bueno, en este sentido, casi por mi experiencia con los clientes, lo más sencillo, y aunque suene un poco disparatado, es mantener la manera tradicional del soporte papel. Por un lado, porque hay algunas comunidades autónomas que no están al día y que en algunas inspecciones todavía no tienen la posibilidad tecnológica de recurrir al libro de visitas digital, y por otro lado, porque el trámite administrativo que supone tener un libro de visitas digital, incluso ya a efectos de la visita del propio inspector, que luego sabemos que en ese día nada funciona, nuestra experiencia nos viene a recomendar que todavía mantengamos el soporte papel, al menos de forma cautelar. Bien, por otro lado, y en cuanto a la comunicación de apertura del centro de trabajo, bueno, es un trámite también obligatorio, muy sencillo, pero que en ocasiones y por mi experiencia no siempre se hace, y es básicamente comunicar a la autoridad laboral, a la Consejería de Trabajo de la comunidad autónoma en la que se radique la empresa, que vamos a comenzar nuestra actividad y vamos a abrir un centro de trabajo. Simplemente rellenar un formulario oficial en cada comunidad autónoma, pues va a variar, pero por mi experiencia, en más de una y de dos inspecciones de trabajo, este trámite se ha saltado por las empresas que recientemente han arrancado en España y que lógicamente ha supuesto sanción, porque al final es informar, dar luz, dar visibilidad a la autoridad laboral de que estamos ejerciendo una actividad empresarial en la comunidad autónoma. ¿Pasar? Vale. Siguiendo con la presentación, ahí sí. Y en cuanto ya no a aspectos tan procedimentales, pero que sí son necesarios por nuestra experiencia en todo arranque de una actividad profesional en España, de una actividad empresarial, es esencial tener claro que la empresa va a estar sometida a la normativa básica laboral, que es el Estatuto de los Trabajadores, y, importante, al convenio colectivo, que va a variar en función del ámbito sectorial al que nos movamos. Muchas veces las empresas pues desplazan a trabajadores de su matriz, en este caso mexicana, a, por ejemplo, la filial que habrán en España,
y a veces continúan o nos pasa que vemos que determinadas o todas las condiciones laborales que rigen esa prestación de servicio por parte del desplazado son idénticas a las que tenían en el país de origen, en México. ¿Qué pasa? Que a veces están por debajo de la normativa española o no contemplan situaciones que son obligatorias legalmente o especialmente por convenio colectivo. El convenio colectivo va a determinar un régimen de garantías o de protección muy superior para el trabajador, con especialidades según el ámbito de actividad que hay que tener muy en cuenta, y es el momento de inicio de actividad, porque entre otras cosas se fija en el contrato de trabajo el convenio colectivo que es de aplicación a la empresa, a la actividad laboral que vamos a desempeñar en España. Luego también es importante tener muy en cuenta la normativa de prevención de riesgos laborales. Es obligatorio, independientemente del tipo de actividad o de entidad que tengamos en España, es obligatorio, aunque seamos un solo trabajador, una empresa que no tenga, entre comillas, ningún potencial riesgo, todas, como hemos podido comprobar, lo tienen, es obligatorio contar con un servicio de prevención de riesgos laborales. En función del sector, en función de lo que diga, como hemos dicho antes, el convenio colectivo, podemos estar obligados a tener un tipo de servicio de prevención pues, más cualificado o menos, un servicio de prevención propio o a través de una empresa externa que contratemos especializada en esto, pero siempre es necesario tenerlo. Por ejemplo, en construcción es especialmente importante porque el hecho de mantener al día en la normativa de prevención nos va a librar de unas cuantas sanciones y de muchos quebraderos de cabeza. Bueno, por otro lado, y ya para ir matizando unas cuestiones que tampoco son exactamente constitutivas de una sociedad, pero que sí que son problemáticas que en nuestro día a día en el despacho vemos a empresas que están recientemente aterrizadas en España, es bueno, darles a conocer la existencia de un convenio bilateral en materia de seguridad social entre ambos países. Este convenio de seguridad social, lógicamente, lo que nos viene es a establecer unas garantías a nacionales de ambos países a efectos de la prestación de servicio en uno y otro lado. En caso de los mexicanos, pues cuando estén desplazados a España, gracias a las previsiones de este convenio que está en vigor desde el año 94, lo que van a ver es cómo durante su prestación en el territorio español van a ver garantizados los derechos de seguridad social que tienen bajo el sistema de protección mexicano. Y por otro lado, y en lo que más atañe o importa a empresas que desplazan a trabajadores a España, es que este convenio prevé o establece la posibilidad de un desplazamiento de hasta 2 años, prorrogables otros 2, durante el cual el trabajador mexicano va a poder mantener su sistema de cotización tal y como lo venía teniendo en la empresa mexicana que le destine, en este caso a España, durante, como hemos dicho, un máximo de 2 años, prorrogables otros 2. Bien, yo creo que hemos dado un barrido general por parte de los aspectos de laborales y de seguridad social, como han dicho los compañeros. Estoy a su total disposición, tanto a través de este webinar como posteriormente cualquier duda que les pueda surgir en este y otro particular de temática laboral. Y bueno, ahora mismo pues ya, si nadie más quiere comentar ningún punto, nos sometemos, si queréis, a un turno de preguntas para lo que queráis decir, opinar, estamos encantados de contestaros. Muchas gracias.